¿Qué tal si te dijera que algunos de los momentos más impactantes en la historia del deporte no se trataron de hazañas atléticas increíbles, sino de los elaborados planes que los atletas usaron para hacer trampa y llegar a la victoria? Desde motores escondidos en bicicletas hasta cápsulas de sangre falsa en el rugby, lo que algunos competidores están dispuestos a hacer es alucinante. Hoy te voy a llevar por las conspiraciones más elaboradas de atletas que pensaron que podían burlar el sistema solo para ver sus carreras destruidas de la manera más pública posible. Mientras algunos atletas se enfocan en mejorar otros, perfeccionan sus métodos para hacer trampa. En 2016, la ciclista belga Femke van den Driesche se convirtió en la primera corredora atrapada por dopaje mecánico, lo que significa que usó una bicicleta motorizada para obtener una ventaja. Durante la carrera sub-23 femenil en el Campeonato Mundial de Ciclocross de la UCI de 2016, se detuvo a mitad de la carrera, alegando problemas con la bicicleta. Los oficiales inspeccionaron la bici y encontraron cables, una batería y un motor ocultos en el juego de bielas que se podían activar con un interruptor discreto. Este impulso extra la ayudaba a avanzar en las subidas empinadas con un esfuerzo mínimo. Van den Driesche afirmó que la bicicleta pertenecía a su amigo Nico van Muelder, pero bajo las reglas del ciclismo, los corredores son responsables de su equipo. Recibió una suspensión de 6 años, una multa de alrededor de $21,000 y se retiró del ciclismo profesional. El sofisticado montaje sugería meses de planeación en lugar de una decisión de último momento. En los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, el bádminton fue testigo de un escándalo inusual. Equipos perdiendo partidos a propósito para conseguir oponentes más fáciles en las rondas posteriores. El formato de todos contra todos, o round robin, enfrentaba a equipos de habilidades similares, por lo que perder al principio podría asegurar un camino más favorable en la etapa de eliminación directa. Las chinas Wang Xiaoli y Yu Yang intentaron esta táctica en el torneo de dobles femenil contra las surcoreanas Jung Kyung-Yoon y Kim Ha-na, quienes intentaban hacer lo mismo. El resultado fue uno de los peores partidos en la historia olímpica, con intercambios que duraban solo unos pocos golpes y errores deliberados que provocaron los abucheos del público. Un segundo partido entre otra pareja surcoreana y un equipo indonesio reveló la misma estrategia. Las 4 parejas fueron descalificadas por arreglo de partidos, terminando así sus campañas olímpicas. La controversia destacó cómo atletas de clase mundial entrenados para ganar terminaron compitiendo para ver quién podía perder de manera más convincente. En el Derby de Kentucky de 2019, Maximum Security cruzó la línea de meta en primer lugar, pareciendo ganar la prestigiosa carrera por un amplio margen. Minutos después, el caballo fue descalificado por interferencia, la primera vez que esto ocurría en los 145 años de historia del Derby. Durante una curva, Maximum Security se desvió de su carril, obstruyendo a otros caballos y casi causando una carambola. El más afectado fue War of Will, cuyo jinete tuvo que frenar bruscamente al caballo para evitar una colisión. La decisión dividió a los aficionados y a los expertos. Algunos argumentaron que el contacto no fue lo suficientemente severo como para anular el resultado, mientras que otros enfatizaron que la seguridad de los caballos y jinetes debe estar por encima del resultado de cualquier carrera. En 1994, el patinaje artístico se vio sacudido por el escándalo, cuando Nancy Kerrigan fue atacada un día antes de los campeonatos de patinaje artístico de Estados Unidos. Atacada en la pierna con un bastón en el Cobo Arena de Michigan, se vio obligada a retirarse, lo que permitió que su rival Tonya Harding ganara el evento y se uniera a Kerrigan en el equipo olímpico. La policía reveló más tarde que el asalto fue planeado por el exesposo de Harding, Jeff Gillooly, y su guardaespaldas, Sean Eckhart, quienes contrataron a un hombre para lesionar a Kerrigan.
Harding negó su participación pero admitió que se enteró después, y no lo reportó. Un panel disciplinario le quitó a Harding su título después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994, donde quedó en octavo lugar después de un problema con su patín. Kerrigan se recuperó para ganar la medalla de plata. El incidente sigue siendo uno de los escándalos más infames en la historia del deporte, inspirando películas documentales y debates sobre la línea entre el drama personal y la competencia profesional. Un nadador de la Universidad de Texas sorprendió a la multitud al romper el récord mundial de 50 metros dorso con un tiempo de 23 segundos. Pero los oficiales pronto declararon que el nado era ilegal. En los eventos de dorso, los atletas deben permanecer en la superficie durante la mayor parte de la carrera, pero Hill Taylor se había mantenido bajo el agua usando patadas de delfín para impulsarse. Si bien esta técnica era innegablemente más rápida, violaba las reglas fundamentales del estilo. La emoción de la multitud se convirtió en confusión cuando el récord fue invalidado. El atletismo de Taylor no estaba en duda. Su velocidad era real, pero su método rompía las reglas. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo los atletas pueden empujar los límites sin malas intenciones solo para descubrir que han cruzado una línea que no sabían que existía. Los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 se vieron sacudidos por un fraude impactante. El equipo de baloncesto español para personas con discapacidad intelectual ganó el oro contra Rusia, pero después de los Juegos, el jugador Carlos Ribagorda reveló que 10 de los 12 atletas no tenían ninguna discapacidad. El equipo, que debía tener coeficientes intelectuales por debajo de 70, incluía jugadores sin discapacidad, con certificados médicos falsificados, como parte de un plan para aumentar el medallero de España. Durante 2 años el equipo entrenó y compitió en todo el mundo derrotando a atletas con discapacidades legítimas. El escándalo devastó a los competidores que habían perdido contra ellos y expuso la corrupción dentro de la Federación Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual. Su presidente, quien orquestó el plan, recibió solo una multa de alrededor de $6,280 después de admitir fraude y malversación. El caso provocó reformas radicales en la clasificación de la discapacidad y dejó una mancha duradera en el deporte paralímpico. ¿Te gustó el video? Antes de continuar, no olvides tocar la campanita, compartirlo con tus amigos y darle al botón de suscribir si aún no lo has hecho. De verdad me ayuda mucho y prometo traerte contenido aún más increíble. Baex. En 2009, el rugby fue sacudido por el escándalo ahora conocido como Bloodgate. Durante un partido de cuartos de final de la Copa Heineken, entre los Harlequins de Inglaterra y el Leinster de Irlanda. El jugador de los Harlequins, Tom Williams, fue sacado del campo al final del partido con aparente sangre saliendo de su boca. Según las reglas del rugby, un jugador con una lesión sangrante puede ser sustituido temporalmente, incluso si el sustituto ya ha sido reemplazado, lo que permitió a los Harlequins traer de vuelta a Nick Evans, quien se había lesionado antes. Pero mientras Williams salía del campo, las cámaras lo captaron guiñando un ojo a sus compañeros, lo que levantó sospechas. Una investigación de la European Rugby Cup reveló que Williams había usado una cápsula de sangre falsa, suministrada por el fisioterapeuta del equipo, para permitir la sustitución. El plan fue orquestado por Dean Richards, el director de rugby de los Harlequins, quien estuvo implicado en múltiples incidentes similares. Richards recibió una suspensión de 3 años Williams, una de 4 meses, y el fisioterapeuta una de 2 años. Los Harlequins fueron multados con alrededor de $345,500. El elemento más dañino del escándalo fue su premeditación, explotando sistemáticamente la regla de lesiones sangrantes del rugby y socavando la integridad del deporte. El golf, famoso por su integridad y autorregulación, se estremeció cuando Patrick Reed fue penalizado durante un evento profesional. En el Hero World Challenge,
de 2019 en el Albany Golf Club de las Bahamas. Las cámaras captaron a Reed moviendo arena 2 veces detrás de su bola durante los swings de práctica en una fosa de arena natural, mejorando la posición de su bola antes de su tercer golpe en el hoyo 11, una clara violación de la regla que prohíbe quitar o presionar arena suelta para obtener una ventaja. En lugar de cantar él mismo la penalización, Reed fue informado después de la ronda, cuando los oficiales revisaron la evidencia en video. Argumentó que un ángulo de cámara diferente podría no haber mostrado ninguna violación, pero los oficiales mantuvieron la penalización. Reed recibió una penalización de 2 golpes, lo que lo sacó del liderato, y demostró cómo la cobertura de alta definición ahora impone un estricto cumplimiento de las reglas, incluso cuando el juego parece sutil o no intencional. Este caso desató un debate más amplio en el golf. Si bien el deporte depende de la honestidad del jugador, la tecnología de repetición moderna significa que incluso las infracciones menores son examinadas. Los golpes técnicamente suaves, pero que rompían las reglas de Reed, ilustraron que forzar los límites de lo que parece permitido puede tener graves consecuencias. Durante los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 2011 en Daegu, Corea del Sur, se desarrolló un incidente dramático en la final de los 110 metros con vallas varonil. El vallista cubano Dayron Robles cruzó la línea de meta primero en una aparente victoria solo para ser descalificado por interferir con el chino Liu Xiang. La repetición en cámara lenta mostró a Robles haciendo contacto con Liu sobre la 9ª y 10ª valla, sacándolo de su ritmo y dejándolo en tercer lugar antes de que Robles completara la carrera en primer lugar. Después de una protesta del equipo chino, los oficiales aplicaron la regla 163.2 de la IAAF sobre obstrucción y descalificaron a Robles. El oro fue otorgado al vallista estadounidense Jason Richardson Liu. Fue ascendido a plata y el británico Andy Turner recibió el bronce. Originalmente Robles había registrado un tiempo de 13.14 segundos por delante de los 13.16 segundos de Richardson y los 13.27 segundos de Liu. Liu Xiang aceptó que el contacto parecía no intencional diciendo: si no fuera por el incidente, habría ganado la medalla de oro. Aún así, los oficiales consideraron que la interferencia era suficiente para la descalificación. El caso subrayó como un contacto sutil en tiempo real no detectado en vivo puede ser señalado por la repetición en alta definición en los eventos de pista de élite. ¿Crees que Dayron Robles debería haber sido descalificado por el contacto con Liu Xiang? ¿O debería haberse mantenido la medalla de oro? Dinos qué piensas en los comentarios de abajo. En 2017, durante el ENA Inspiration, uno de los campeonatos principales de la LPGA, celebrado en el Mission Hills Country Club en Rancho Mirage, California, la golfista Lexi Thompson lideraba cuando ocurrió una penalización inusual. Durante la tercera ronda, Thompson reemplazó incorrectamente su bola, después de marcarla en el green, moviéndola ligeramente fuera de posición. El error pasó desapercibido para Thompson, los oficiales y los comentaristas en ese momento. Un espectador que veía desde casa notó la infracción y envió un correo electrónico a los oficiales del torneo con detalles específicos. Después de revisar las imágenes, los oficiales confirmaron la violación y le impusieron una penalización de 4 golpes durante la ronda final, 2 golpes por el error de colocación de la bola y 2 por firmar una tarjeta de puntuación incorrecta del día anterior. La penalización sacó a Thompson del liderato y desató una gran controversia. Los críticos argumentaron que permitir las llamadas de los espectadores influía injustamente en los resultados y que las infracciones no detectadas durante el juego no deberían ser penalizadas más tarde. La reacción finalmente llevó a los órganos rectores del golf a cambiar las reglas en 2018, prohibiendo las penalizaciones a partir de informes de espectadores. Durante los cuartos de final de patinaje de velocidad en pista corta de 500 metros femenil,
En los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, la china Fan Kexin estuvo implicada en un incidente muy inusual. Espectadores de todo el mundo afirmaron que parecía tocar un marcador, un pequeño disco utilizado para definir los carriles de carrera hacia la patinadora canadiense Alison Charles, lo que provocó que Charles se cayera y también derribara a Fan. El momento fue capturado en un video viral en cámara lenta y se discutió ampliamente en Reddit. Un comentarista lo describió como una trampa de nivel verdaderamente olímpico, señalando la aparente coordinación y el momento del toque. A pesar de las imágenes, la patinadora canadiense Florence Brunel fue penalizada no Fan por un rebase ilegal por el interior anterior. La descalificación de Brunel permitió que la italiana Ariana Valsepina avanzara. A Alison Charles se le permitió continuar a las semifinales después de que se determinara que la caída no fue su culpa. No se tomó ninguna medida formal contra Fan Kexin. Fue eliminada más tarde en la ronda y no avanzó. La carrera continuó con la italiana Ariana Fontana ganando el oro, la holandesa Suzanne Schulting la plata y la canadiense Kim Boutin el bronce. La controversia desató un debate sobre las acusaciones lideradas por los espectadores y el uso de la repetición en cámara lenta en el arbitraje de eventos olímpicos de mucho contacto. El 16 de junio de 1983, el boxeo se enfrentó a uno de sus escándalos más oscuros. En el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, Luis Resto peleó contra el prometedor prospecto Billy Collins Jr. en un combate de peso welter a 10 asaltos. Después de la sorpresiva victoria de Resto, el padre de Collins, Billy Collins Sr. estrechó la mano de Resto e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Los guantes se sentían inusualmente duros y ligeros. Más tarde se descubrió que el entrenador de Resto, Panama Lewis, había quitado la mayor parte del acolchado de los guantes de Resto antes de la pelea. Esto convirtió efectivamente los golpes de Resto en golpes a puño limpio, causando graves lesiones a Collins que terminaron con su carrera. Collins cayó en una espiral de depresión y murió en un accidente automovilístico menos de un año después, y muchos especulan que las secuelas emocionales del asalto contribuyeron a su fallecimiento. Tanto Resto como Lewis fueron condenados por asalto, posesión criminal de un arma y conspiración, y cumplieron penas de prisión. Resto fue suspendido del boxeo de por vida, y Lewis también recibió una suspensión de por vida. El caso sigue siendo infame como uno de los ejemplos más claros de cómo hacer trampa se convierte en un asalto criminal directo en la historia del deporte profesional. En los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, la final de halterofilia femenina de 75 kilogramos terminó con Svetlana Podobedova, de Kazajistán, ganando el oro. Natalia Zabolotnaya, de Rusia, llevándose la plata, e Irina Kulesha, de Bielorrusia, reclamando el bronce cada una, estableciendo o desafiando récords olímpicos. Sin embargo, en 2016, el Comité Olímpico Internacional volvió a Amman a analizar las muestras almacenadas utilizando métodos de prueba avanzados. Las nuevas pruebas revelaron que las 3 medallistas habían usado sustancias prohibidas, incluidos esteroides anabólicos, a pesar de haber dado negativo en las pruebas en el momento de la competencia. Como resultado, Podobedova, Zabolotnaya y Kulesha fueron descalificadas, despojadas de sus medallas y sus récords anulados. Sus medallas fueron reasignadas más tarde a las levantadoras, que originalmente habían quedado del 4º al 6º lugar. Este caso subrayó cómo la tecnología antidopaje en evolución puede exponer violaciones años después, revocando resultados mucho después de que los atletas hayan celebrado y se hayan beneficiado de su éxito olímpico. También destacó las preocupaciones sistémicas de dopaje en curso en la halterofilia durante esa era. ¿Deberían los atletas atrapados por dopaje, años después, devolver sus medallas y premios, incluso después de haber disfrutado ya de la gloria y el reconocimiento? ¿Qué piensas, dinos?
¿Qué piensas en los comentarios de abajo? En marzo de 2016, durante un partido de la NBA, entre los Houston Rockets y los Atlanta Hawks, los oficiales notaron que el balón de baloncesto estaba inusualmente pegajoso después de haber sido tocado por Dwight Howard. Una revisión reveló una lata de Stickum, un adhesivo en aerosol prohibido por la NBA desde 1981 en la banca de los Rockets. Después del partido, Howard admitió haber usado la sustancia diciéndole al reportero del Houston Chronicle, Jonathan Feigen, que usaba Stickum en todos los partidos. A pesar de la admisión, la NBA no emitió una multa ni una suspensión, sino que emitió un recordatorio a toda la liga de que las sustancias extrañas están prohibidas. El incidente desató un debate sobre la aplicación de las reglas de equipamiento en el baloncesto profesional y planteó preguntas sobre si prácticas similares se pasaban por alto en la liga. La admisión casual de Howard sugirió que no consideraba grave la violación de la regla, destacando una cultura más amplia de aplicación laxa de las infracciones menores. En los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, el esgrimista soviético Boris Onischenko, 3 veces campeón del mundo en pentatlón moderno, fue sorprendido usando una espada de esgrima modificada durante la parte de esgrima del evento. El arma estaba manipulada con un interruptor oculto que le permitía activar el sistema de puntuación electrónico sin hacer contacto con su oponente. La modificación de Onischenko le permitió registrar toques fantasma a voluntad, una forma sofisticada de hacer trampas sin precedentes para la época. El dispositivo era tan discreto que pasó las inspecciones iniciales y su engaño podría haber pasado desapercibido si no fuera por un marcador sospechoso y más pruebas de equipo por parte de los oficiales. Los investigadores encontraron un cableado alterado en la empuñadura del arma, que permitía a Onischenko cerrar el circuito de puntuación manualmente. Esta revelación no solo lo descalificó, sino que también resultó en su suspensión de por vida de la competencia y lo despojó de honores anteriores. El escándalo fue uno de los primeros casos de alto perfil de trampa tecnológica en los Juegos Olímpicos y provocó controles de equipo y procedimientos de monitoreo más estrictos en los eventos de esgrima y pentatlón moderno en todo el mundo. El gran maestro de ajedrez indio Viswanathan Anand, ex campeón mundial, participó en un evento de caridad en línea en junio de 2021, jugando partidas de exhibición simultáneas contra celebridades para recaudar fondos para el alivio de la COVID. Entre los participantes se encontraba el empresario multimillonario indio Nikhil Kamath, cofundador de Zerodha. Para sorpresa de los espectadores, Kamath derrotó a Anand, logrando aparentemente una sorpresiva victoria. Sin embargo, pronto se reveló que Kamath había utilizado Stockfish, un importante motor de ajedrez, para ayudarlo en sus movimientos durante la partida. Los observadores notaron patrones de juego irregulares y luego confirmaron el uso de movimientos generados por el motor. La revelación desató la indignación, ya que el partido estaba destinado a ser un evento benéfico y alegre, en lugar de un evento competitivo. Kamath admitió más tarde haber hecho trampa y emitió una disculpa pública, mientras que Anand aceptó amablemente la disculpa y enfatizó el propósito caritativo del evento. ¿Crees que el uso de un motor de ajedrez por parte de Nikhil Kamath en una partida de caridad debería dañar permanentemente su reputación, o fue suficiente su disculpa pública para seguir adelante? Dinos qué piensas en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. En los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 2013 en Moscú, la lanzadora de martillo rusa, Tatyana Lysenko, más tarde conocida como Tatiana Beloborodova, ganó el oro con un lanzamiento de 78.80 metros, no un récord mundial, pero sí uno de los más largos de la historia. Su victoria levantó sospechas debido a su anterior suspensión por dopaje en 2007. Si bien Lysenko pasó las pruebas en ese momento, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y el Comité Olímpico Internacional
reanalizaron posteriormente las muestras almacenadas utilizando métodos de detección mejorados. En 2016, las nuevas pruebas revelaron que había usado sustancias prohibidas durante los Juegos Olímpicos de 2012 y los Campeonatos Mundiales de 2013. Como resultado, Lysenko fue despojada de su oro olímpico de 2012 y de su título del Campeonato Mundial de 2013, y se le impuso una suspensión de 8 años. El caso subrayó los desafíos continuos en los esfuerzos antidopaje, los tramposos que explotan las lagunas de detección y las autoridades que los atrapan años después mediante el reanálisis. La natación, uno de los deportes olímpicos más exigentes físicamente, se ha enfrentado a numerosas controversias de dopaje. Un ejemplo destacado es la nadadora de braza rusa, Yulia Efimova, quien fue suspendida por 16 meses en 2013 después de dar positivo por el esteroide DHEA. Sus resultados de ese periodo fueron anulados, pero no fue despojada de ningún récord mundial, ya que no tenía ninguno en ese momento. Efimova regresó a la competencia después de su suspensión, lo que enfureció a muchas rivales, incluida la nadadora estadounidense Lily King. Su tensión alcanzó su punto máximo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde King criticó abiertamente la presencia de Efimova, agitando su dedo en señal de desaprobación después de una victoria en semifinales. King ganó el oro en los 100 metros braza, con Efimova llevándose la plata. El incidente reavivó el debate sobre si los atletas previamente atrapados por dopaje deberían poder regresar después de cumplir sus suspensiones. El caso destacó las actitudes globales contrastantes hacia las segundas oportunidades en el deporte y avivó los llamados a sanciones antidopaje más estrictas. Estos 18 impactantes casos de trampas atléticas revelan algo inquietante sobre hasta dónde llegarán algunos competidores para lograr la victoria. Desde engaños tecnológicos sofisticados como motores ocultos y manipulación electrónica hasta trampas físicas burdas, como quitar el acolchado de los guantes y usar sustancias ilegales. Estos atletas arriesgaron todo por una ventaja competitiva. ¿Alguna vez te han atrapado haciendo trampa en un deporte? ¿O has visto a un profesional romper las reglas? Déjame saber en los comentarios de abajo qué piensas sobre estos impactantes casos de engaño atlético. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Gracias por mirar. Y recuerda, los verdaderos campeones ganan con honor, no con engaños. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.